Vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas. Vamos a buscar en la epístola a los Efesios, capítulo número 6. Ya es el capítulo final de esta epístola. Hemos ya avanzado en este capítulo número 6. Capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Y vamos a ayudar. Hay algunos hermanos y hermanas que tengan una dificultad para encontrar la porción. Dice la bendita palabra de Dios, versículo número 5 en adelante, capítulo 6, versículo número 5 de Efesios, y nos dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana. Pueden tomar su asiento, ponerse cómodos. Hemos llegado, hermano, a esta parte de esta carta, de esta epístola a los Efesios, y como lo hemos venido mencionando, hermano, el propósito, el deseo de Dios es de que al final de todos los tiempos, todas las cosas, dice, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sean, hermanos, llevadas, unidas a Cristo. Reconciliar, dice, todas las cosas en Cristo, para que, hermano, vuelva, hermano, el ser humano al deseo primero de Dios, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El deseo de Dios fue ese, hermano, el que el hombre viviese en comunión uno con otro eternamente. Lastimosamente, como lo hemos visto, hermano, el pecado hizo mella en el ser humano, y, hermano, el mundo, hermano, se ha desfigurado. Se ha desfigurado, hermano, al darle la espalda a Dios. Los hombres, hermanos, se han llenado de maldad. La maldad impera la ley del más violento, del más fuerte, y el justo y el débil, hermano, es el que sufre. Aquí, hermano, hoy hemos leído una porción, ya hemos leído y meditado, hermano, en los consejos que Dios trae, hermano, para las familias, para los hogares, tanto para el esposo como la esposa, para los padres como para los hijos. Y, hermano, ahora va a tratar, hermano, va a traer el consejo, hermano, para que haya una armonía entre los amos y los siervos. Ahí la palabra de siervo, hay otras porciones donde dice esclavos, porque eso es exactamente, hermano, lo que los hogares formaban, hermano. Aunque cuando se hablaba de familia, se hablaba de hogar, hermano, también se incluía, hermano, a los siervos, a los esclavos, porque era parte de la sociedad en aquel entonces. Y quizá para nosotros, hermano, parezca, hermano, difícil el pensar que en el tiempo, hermano, en el que estas palabras fueron escritas, hermano, y el área, hermano, que fue allá en Éfeso, hermano, el área del Mediterráneo. Pero en aquel entonces, hermano, la esclavitud era legal. Si vamos, hermano, al Antiguo Testamento,
Dios mismo, hermano, daba instrucciones de cuando, hermano, alguno de los israelitas se hacía de algún esclavo o esclava. Y el deseo de Dios, hermano, era ese, el de que su pueblo fuese bendecido, pero que también los israelitas, hermano, fueran considerados con sus esclavos. Ahora, ¿cómo se adquiría o cómo se llegaba a ser, hermano, hermana, esclavo? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla, hermano, de las guerras. Los reyes salían a conquistar, y salían a conquistar, hermano, por supuesto, para conquistar tierras, pero riquezas, y además esclavos. Se valían de los esclavos, hermano, para trabajar la tierra, hermano, para ocuparlos en la servidumbre, y era legal, era legal. Yo decía, bueno, los esclavos que han traído, úsenlos ustedes, sírvanse de ellos, pero trátenlos con humanidad. Entonces, aunque Dios permitía que su pueblo, hermano, tuviese esclavos, también Dios prescribió leyes para proteger a esos esclavos. Entonces esa era una manera, hermano, de cómo las personas llegaban a ser esclavos. Y no solamente llegaban a ser esclavos, hermano, gente pobre, sino, como le digo, hermano, iban y conquistaban reinos, y algunas veces, hermano, dejaban vivos, hermano, a los más jóvenes, a los príncipes, a los inteligentes. Y esos, hermanos, por supuesto, hermanos, los llevaban a un lugar donde se vendían como esclavos. En aquel tiempo, hermano, comprar esclavos era como si usted dijera, voy a comprar un carro nuevo. Entonces, igual se cotizaban, hermano, se les examinaba que no tuviesen, hermano, o que tuviesen el menos defecto posible, ya que la ciencia, por no estar bien aumentada, el ser humano moría por cualquier causa. Hasta por una infección de muela podía morir y no pasaba, o sea, no había quien le ayudara. Por esa razón, hermano, es que eran los jóvenes, los esclavos jóvenes o los esclavos que practicaban alguna profesión, los que, hermano, se compraban a mayor precio. Entonces, hermano, debido a las guerras, las personas podían convertirse en prisioneros o esclavos para toda su vida, para toda su vida. Bueno, es más, la ley de Moisés prescribía leyes tales como que había la posibilidad de que un esclavo, hermano, por amor se quedara sirviendo en la casa de su amo, porque era tan cuidado, tan bien amado, tan bien atendido, que no se sentía esclavo, sino que llegaba a enamorarse, a amar a su amo, y ya de su voluntad se quedaba él con su familia, y se quedaban como esclavos. Pero es ese, o sea, si vamos a hablar de, hermano, de sufrir menos como esclavos, hermano, era bajo, hermano, el pueblo de Israel. Era el pueblo más considerado, el que trataba con más consideración a los esclavos. Otra manera, hermano, de convertirse en esclavo, hermano, era en el caso de las hembras. Ya hemos platicado, hermano, que en el hogar a la hembra se le trataba, hermano, como de segunda mano, porque no había una esperanza de producción, sino que lo único que una hembra podía producir era que al momento de casarse, hermano, la dote que se le daba a los padres. Entonces esa era la única esperanza de los padres, de poder obtener alguna ganancia de las hembritas. De ahí los varones, hermano, los retenían lo más que podían, porque de los varones se ayudaban para la mano de obra, hermano, para sus trabajos. Entonces, por esa razón, ya le explicamos, hermano, no era extraño que un padre o unos padres dieran a sus hijas, hermano, de 12, 13, 14 años en matrimonio. Eso era lo común, lo normal, ¿verdad? Porque de la hembra no se esperaba mucho. Otra ocasión, que cuando las muchachas, hermano, encontraban una oportunidad de poder tener, hermano, o depender, hermano, de un imperio, de un reino, hermano, como vamos a decirlo, como que ellas llegaban a trabajar para el gobierno. Entonces ellas esperaban esa oportunidad, y esas oportunidades se daban cuando los reyes o
inclusive los reyes tenían ellos mismos, o sus hijos, los príncipes, iban a casarse. Entonces lo que hacían, hermano, es que dictaban edictos y decían, bueno, el rey fulano se quiere casar y está haciendo un llamado para que toda doncella venga y se presente delante del rey, y a la que el rey elija, esa será la nueva reina. Y de eso usted encuentra, hermano, un ejemplo en el libro de Esther, cuando, hermano, uno de los reyes, se recuerda en el capítulo 1 se habla del rey que tuvo una discusión ahí por causa de desobediencia de la reina Basti, y el rey se molestó y entonces la quitó de reina y dijo, ahora me voy a casar con otra, y pasaron un edicto, hermano, en las 127 provincias del rey Asuero. Y entonces dice, hermano, que, hermano, llegaron las muchachas, incluida iba Esther. Entonces, hermano, si la palabra de Dios, hermano, hablaba de que el pueblo de Dios debería de abstenerse de involucrarse con gente pagana, lo que aquí se miraba, vemos la providencia de Dios, por supuesto, en ese libro, ¿verdad? Pero que las jóvenes miraban la oportunidad de mejorar, hermano, su estado social. Era la única manera que una jovencita pudiera subir de categoría, hermano, de que a través, hermano, de su belleza física, pudiese algún día ser escogida, no solo como reina, porque también, hermano, los reyes escogían muchas concubinas. Entonces, igualmente, si ustedes se recuerdan de Salomón, se habla, hermano, que tenía 700 concubinas. Entonces, hermano, era una manera de que ellas superaran, hermano, socialmente, económicamente. Y si no llegaban a ser reina de algún reinado, pero llegaban por lo menos a ser concubinas, tenían su vida de lujo asegurada, porque si eran concubinas, eran mujeres del rey, y eran cuidadas y atendidas, y lujos, y tenían todo, no les faltaba nada. Entonces, de esa manera, hermano, la esclavitud se volvía muy tentadora, porque era una buena oportunidad, aunque esclava, aunque concubina, pero iban a salir de una situación de pobreza a un lugar, hermano, muy alto de bendición económica. Otra manera en que las personas, hermano, llegaban a ser esclavas eran porque no podían pagar sus deudas. Y al no poder pagar sus deudas, hermano, se vendían ellos mismos. Entonces decían, mire, yo no puedo pagar, así que como no puedo pagarle, le voy a pagar con mi vida. Voy a ser su esclavo para pagarle lo que le debo. Y de esa manera, hermano, las personas se convertían en esclavos. Ahora sucede una cosa, que cuando un esclavo se casaba con una mujer, ya sea esclava u otra mujer, pero si ellos tenían hijos, hermano, esos hijos también nacían esclavos. O sea que el esclavo, hermano, estaba en una situación, bueno, el esclavo no tenía derechos. El esclavo aún, como en el caso de este tiempo en el cual se escribió esta epístola, el imperio romano, como fue un imperio, hermano, muy cruel, muy asesino, entonces, hermano, a los esclavos se les trataba muy mal. Se les trataba muy mal. Entonces, hermano, las personas, hermano, una vez llegando a la esclavitud, hermano, no valían nada, eran considerados como animales. O sea, el dueño, su amo, podía matarlos si no había ley que los protegiera. Podía, hermano, amputarles una mano, quitarles un ojo, cualquier cosa, quemarlos con hierro, porque eso lo hacían también, hermano. Pero lo que pasaba es de que si esta persona maltrataba a su esclavo y un día quería venderlo, ya le iba a costar, le iba a tener que vender más barato. Porque es como comprar un carro, que usted va y dice, no, pues mira, aquí le falta una luz. Tiene encendida el check engine. No, las llantas se ven, no, bájame unos 2,000. Entonces, igual con los esclavos, había mercados de esclavos. La gente llegaba ahí, especialmente cuando había habido una guerra y habían traído esclavos, se aglomeraban, hermano, a la compra de esclavos. Entonces, cuando alguien quería revender un esclavo, entonces la gente llegaba y lo examinaba, ¿verdad? A modo de que estuviera lo más sano posible, y de esa manera, hermano, poder comprarlo. E incluso, hermano, como era legal la esclavitud, era también un negocio. Habían quienes compraban la pareja, compraban al varón esclavo, hembra esclava, tenían hijos, y esos esclavos producían más esclavitos,
Y entonces ellos tenían un negocio, podían tener un negocio de venta de esclavos. Entonces ve usted cómo entonces, hermano, uno puede decir, bueno, ¿por qué la palabra de Dios habla porque aparentemente parece ser que la Biblia apoya, hermano, la esclavitud? Pero no es que, hermano, la Biblia apoye, hermano, el servilismo, no es que la Biblia lo apoye, sino que, hermano, era legal. O sea, hablar de esclavitud en aquel entonces era normal. No así para nosotros, porque ya para nosotros pues ya eso quedó abolido, ¿verdad? Aunque hay todavía países, especialmente aquellos países donde el cristianismo no ha entrado, donde todavía hay esclavitud. Hay esclavitud. Bueno, no sé si usted ha oído, hermano, de la trata de blancas, le llaman, ¿verdad? Eso realmente es tráfico de hombres y mujeres, que, hermano, esclavizan a los hombres, a los jovencitos y a las jovencitas, y los hacen esclavos sexuales, los hacen, eso es, compra y venta de esclavos, es lo que hacen, negocio de venta y de esclavos, que usan a las muchachas y les pagan y así los tienen. Esa es esclavitud. La trata de blancas es esclavitud y es penada muy fuertemente, igual como en nuestros países, ¿verdad? Pero, hermano, siempre ha habido, hermano, el abuso, hermano, de los más fuertes hacia los más débiles, por no reconocer, hermano, de que no importa, hermano, la posición económica, social que una persona tenga o bajo la cual nazca, hermano, o su color de piel, no importa. Es un ser humano, ha sido creado por Dios y merece, hermano, ser tratado con dignidad de ser humano. Entonces, fíjense que es triste, porque cuando se lee historias, ¿verdad?, especialmente, hermano, de los afroamericanos, hermano, esa gente sufrió mucho, hermano. Esa gente sufrió mucho, porque iban los europeos, bueno, los de aquí, hermano, de Norteamérica, igual iban, hermano, al continente africano, quemaban sus aldeas y se robaban a los hombres y se los traían a la fuerza, hermano, para traerlos, hermano, a trabajar como esclavos, a maltratarlos como esclavos. Entonces los afroamericanos, hermano, mientras la esclavitud fue legal, hermano, eran las gentes que más sufrían. No importa donde ellos estuvieran, si eran esclavos, eran considerados, hermano, o sea, no existían. Simplemente, hermano, eran un objeto que una persona los había comprado y los estaba usando. Entonces, por eso, hermano, es que poco a poco, hermano, es lindo, hermano, y no se reconoce. La sociedad, el mundo secular no reconoce que, hermano, la esclavitud, hermano, fue abolida, hermano, porque hubieron hombres cristianos, hombres que al leer la palabra de Dios, hermano, se dieron cuenta que aunque Dios permitía la esclavitud, Dios también ordenaba, hermano, el tratar a esos hombres y mujeres con dignidad de humanos. Amén. Con dignidad de humanos. Y es por eso, hermano, que por lo menos aquí en Estados Unidos, si usted lee historia de los Estados Unidos, usted puede leer de que es así, hermano, como se fueron, hermano, ellos a conocer la palabra de Dios, fueron sabiendo que son seres humanos, que tienen derechos, que hay que respetarlos. Y por eso, hermano, fíjense que hasta allá por 1960, algo así, los afroamericanos no valían nada aquí en Estados Unidos. No valían nada. Si en un autobús iba un afroamericano, bueno, ellos de hecho tenían que sentarse de la mitad para atrás en los autobuses. Y si una persona blanca entraba en el autobús y no había asiento, un morenito o una morenita tenía que levantarse y darle el asiento a un americano. Porque ellos no valían, no votaban, no podían votar, no tenían voz ni voto. No tenían nada. Allá por 1960, pero allá por 1963, usted ha oído la historia, bueno, celebramos, ¿verdad?, el día feriado de Martin Luther King, pero este fue un pastor cristiano, fue un pastor evangélico, hermano, que comenzó a luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. Por eso lo mataron, pero él comenzó esa lucha, hermano, al punto de que, hermano, la esclavitud fue abolida. Pero ¿qué fue lo que, hermano, puso la cuña, hermano, de empuje para que la esclavitud fuese abolida, hermano? El evangelio, el cristianismo.
Ese es el gran aporte del cristianismo, hermano. Y aquí no es que Dios lo avale, hermano, o apoye al amo y menosprecie al esclavo, no, sino que lo que hace, estamos hablando de una reconciliación del hombre con el hombre, ¿verdad? Entonces ahora aquí, en esta porción que hemos leído, lo que está, hermano, aconsejando, mandando, hermano, tanto a los amos como a los esclavos, hermano, a vivir en comunión como seres humanos, como cristianos. Como cristianos. Entonces, ahí dice siervo, ¿verdad? Entonces, no solamente, hermano, vamos a hablar de esclavos, que no así que somos esclavos, los que trabajamos, o los que trabajan y tienen un patrón, entonces yo soy esclavo y aquel es mi amo. No, los llama siervos, o sea, también eran servidores, siervos, criados, siervos. Entonces, para que haya, hermano, una armonía en el pueblo de Dios, como Dios salva no solamente, hermano, gente trabajadora, sino gente, hermano, que tiene dinero, que tiene negocios. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que los cristianos, hermano, sepamos, hermano, vivir en armonía, reconciliados unos con otros, hermano. No importa, hermano, la posición social que tengamos o el color de piel. No puede haber discriminación. Y no puede haber un menosprecio de la vida, porque la vida Dios la da. Dios ha creado al hombre, hermano. Dios creó las razas, Dios creó el color de pieles, hermano. Y entonces Dios no se equivocó. Dios no se equivocó, hermano, al hacer diferentes razas, hermano, colores de piel. Dios no se equivocó. Siguen siendo seres humanos, hermano, y debemos de tratarnos como tales, como seres humanos. Entonces, ve entonces, hermano, por qué, hermano, para ellos, para ese entonces, hermano, aunque de parte del imperio romano, como digo, que fue el imperio, hermano, más sanguinario que hubo, hermano, donde se maltrataba a los esclavos, se les mataba sin misericordia, hermano. Sin embargo, hermano, cuando la palabra de Dios, hermano, va, hermano, extendiéndose, hermano, los hombres van entendiendo eso, hermano. Y a pesar de que se tuvo que derramar mucha sangre, hermano, hoy por hoy la esclavitud está casi abolida, ¿no? Y ahora para que haya esclavitud tienen que esconderse los hombres, hermano, porque saben que por ser ilegal, hermano, implica cárcel, ¿verdad? Al que la practica. Entonces vamos entonces a leer lo que hemos leído. Dice, versículo 5. Habla a los que están, hermano, al servicio de un patrón, de un jefe. En este caso vamos a hablar los esclavos con los amos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, algo, hermano, que llama la atención, hermano, especialmente en estos versículos que hemos leído, hermano. ¿Dónde, hermano, se menciona a Cristo, al Señor? Pues, pero ahí hay injusticia. Si hay esclavitud, hay injusticia. Pues eso es lo que Dios quiere, hermano. Que Dios quiere que, hermano, esa injusticia sea anulada y que haya, hermano, una reconciliación entre, hermano, ambas partes, tanto amos como siervos. Que haya una reconciliación. Pero primero Dios va, hermano, a los que están bajo el yugo de la esclavitud. Entonces dice que hay que obedecer a nuestros amos terrenales, dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como que si le está sirviendo a Cristo. Entonces imagínense. Hay gente, hermano, que dice, no, mi patrón ese, yo lo estoy haciendo rico, mi patrón ese, yo tal por cual, esa china tal por cual, no sé qué, y nos expresamos mal de ellos, ¿verdad, hermano? Y hoy no viene el viejo, hoy no viene la vieja, pues hoy, tranquilitos, agarrémosla tranquila, porque hoy no vinieron. Pero hermano dice, no, siervos, ustedes tienen que obedecer a vuestros amos terrenales y deben de hacerlo con temor y temblor, como que si le estuvieran sirviendo a Cristo. Oigan,
O sea que usted ve, hermano, al mayordomo que se le acerca, le dice, mira, hay que hacer esto. Y usted está bien, y cuando se va, le hace señas. Pero si viniera Cristo y le dijera, mira, quiero que esta porción, esta parte, esta costura, me la hagas lo mejor que puedas. Si Cristo viniera y le preguntara eso, y le dijera, mira, quiero que esta pared me la hagas lo mejor que puedas. Quiero que esta pared me la pintes lo mejor que puedas. Quiero que esta cocina me la hagas lo mejor que puedas. Soy yo, Cristo, que te la está pidiendo para mí. ¿Qué hiciera usted si Cristo viniera y le pidiera que le hiciera un trabajo del que usted hace? Usted, oh, si es para el Señor, oh, claro, si es para el Señor, lo mejor para el Señor. Pero, ¿y para el amo por qué no? Se dice que lo mismo es, dice, que lo hagamos. Que lo que le hagamos a nuestro amo, se lo hagamos como que si se lo estamos haciendo a Cristo. Como que le estamos sirviendo a Cristo y no a un hombre. Eso es lo que dice ahí. Porque eso, hermano, lo que va a hacer es tocar el corazón, hermano. Dios va a tocar el corazón de ese amo que quizás es difícil de soportar, como dice Pedro. Quizás es malcriado, exigente, abusador quizás. Pero aún así, hermano, Dios dice, hermano, que hay que servirles con temor y con temblor, como que si es el mismo Cristo que nos está pidiendo hacer ese trabajo. Aleluya, amén. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense, ahí lo dice claramente, como que le estamos haciendo el trabajo a Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, como le digo, hermano, lo que estamos creando, hermano, es que Dios, hermano, toque el corazón de ese amo, hermano, y considere, y vea que a pesar de que se le está abusando, se le está tratando mal, no se le está pagando como debe de ser, a pesar de eso, su trabajo lo hace con alegría y lo hace bien. Aleluya. Eso es lo que... Aquí no es, hermano, hoy no vino el gato, que juegan los ratones, ¿verdad? Como dicen. Hoy no está el patrón, hermano. Tranquilos muchachos, hoy no va a venir el patrón. Tranquilos. No, hermano. Se le está pagando, usted aceptó ese sueldo. Ahora, si usted es hijo de Dios, su deber, Dios le manda que con temor y temblor usted le sirva a su patrón, a su amo. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Amén. 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que aunque no nos esté viendo el patrón, el amo, aunque no nos esté viendo, hermano, el trabajo lo hagamos igual, lo mejor que podamos. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos aprovechemos, hermano, y que no nos dejemos llevar por los que no conocen de Cristo y que le dicen, mira, si nos están abusando, nos pagan mal, no nos dan vacaciones, no nos dan la hora de comida, no nos dan los 3 breaks de descanso, no te dejes, ahorita robemos, ya que no nos pagan, robemos. No, hermano, no. El que no tiene temor de Dios, que lo haga, pero el que es hijo de Dios va a decir, tiene que decir, no, es que mi trabajo yo lo hago para Cristo, yo no le voy a robar a Cristo, yo no le voy a robar a Dios, porque si le robo a mi patrón, le estoy robando a Dios también. Ese es el punto. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Hermano, que Dios, que es justo, va a ver que usted está honrándole y glorificando, y Dios va a tocar el corazón de su patrón para que se dé cuenta de que usted está trabajando excelentemente para Él. ¿Y cómo lo va a echar? Si usted es de los que mejor trabaja. Y cuando piense, el patrón piense en promocionar a alguien, ¿en quién cree que va a pensar? En aquel que trabaja bien, en aquel que no rezonga, que no responde mal, sino que es obediente, que aunque le tratan mal, ahí está, y es obediente y cumplidor y no falla. Pero fíjense que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice eso.
los que están bajo el yugo de esclavitud, capítulo 6 de 1 Timoteo, los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Oiga lo que dice, dignos de todo honor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que el evangelio dice, y para que la palabra no sea blasfemada. Aleluya, amén. Fíjese lo que dice. Y Pedro, hermano, en su carta primera, hermano, dice eso también. Dice a los que están, dice, a los que tienen amos, dice, respétenlos, obedézcanle, dice, y sean, dice, obedientes, dice, no solamente con los buenos y afables, sino con los difíciles de soportar. Y cuando le escribe a Tito, hermano, dice, los que están, dice, tienen amos terrenales, dice, sírvanles, atiéndanles, dice, no sean respondones. Fíjense. Dice, si alguno tiene, dice, amos creyentes, sírvanles mejor, dice, porque son cristianos los que se benefician de su servicio. Entonces alguien dice, no, de todos modos, dice, el hermanito, aquí la vamos a llevar tranquilo. Un hermano me contaba una historia, fíjese. Y él contaba de que querían construir un local para la iglesia. Y entonces cuando él anunció que querían construir un local para la iglesia, entonces dijeron, bueno, si vamos a usar mano de obra, vamos a bendecir a la iglesia. Le vamos a dar trabajo a los hermanitos. Y así fue, contrataron hermanos. Y entonces, hermano, comenzó la obra. Y entonces, hermano, dice el pastor que él llegaba y miraba ahí cómo la obra iba. Pero, como dice, yo no sabía, dice, nunca había construido ni una casa de cartón. Dice, entonces yo no sabía cómo caminaba la cosa. Y entonces dice, pero que él miraba de que como que no avanzaba la obra. No avanzaba. Y entonces un día los ancianos de la iglesia igualmente tuvieron la inquietud y dijeron, mira hermano, como que no camina la obra, hablemos con el maestro de obra. Y entonces hablaron con el maestro de obra y entonces dijeron, mira hermano, queremos hablar con usted, fíjese que estamos viendo que la obra como que no camina. Y entonces dice que el maestro de obra dijo, ay hermano, eso, gracias porque me abordaron, sí, yo quería hablar con ustedes. Lo que pasa es que yo no he dicho nada, dice, porque son hermanos, dice, y son servidores y unos predican la palabra, pero quiero decirle que con esta gente yo no puedo trabajar porque hay veces vienen cuando quieren, trabajan como quieren y no se puede trabajar así. Si ustedes quieren, le digo, yo tengo gente con la que yo trabajo, déjenme probar una quincena con ellos y si no funciona, volvemos a trabajar con ellos. Y entonces dice que hablaron con los hermanos trabajadores y le dijeron pues, que por 2 semanas se iba a parar la obra. Pero no, la obra no se detuvo. No, que el maestro de obra trajo su gente impía, no cristianos. Y entonces dice que cuando vinieron a trabajar en 15 días, hicieron lo que en 6 meses no habían hecho los hermanitos. Sí, hermano, que fíjense de que hay veces los hermanos me dan excusas. Dice que el hermano dice, no pude venir estos 2 días porque fíjense que el domingo tuvimos vigilia. Y fui a hacer una visita. Y entonces querían, hermano, mezclar la obra de Dios, hermano, pero en realidad eran haraganes, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué es lo que estaban haciendo? Si la palabra dice, hermano, los que tienen amos cristianos, sírvanles mejor. Tenía que haber sido lo contrario, ¿verdad? Si en 15 días podemos avanzar esto, pues podemos avanzar el doble porque es al Señor y a los hermanos a quienes estamos sirviendo. Pero no, hermano. Entonces, en esos 15 días dice, mira, hermano, así dijo el pastor, no miento. En 15 días lograron hacer lo que en 6 meses aquellos hermanitos haraganes no hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que cuando son hermanitos los que nos dan trabajo, ¿verdad? De todos modos, el hermano no va a decir nada. La voy a agarrar tranquilo con el hermano. Entonces el hermano me hace, amén hermano, me levanta esta pared, amén hermano. Y se pone a clavar un clavito. Y cuando ya llegó el fin de día, hermano, ¿y qué pasó? Dice, no, pero estamos trabajando duro, hermano, duro estamos trabajando. Pero hermano, no ha puesto ni siquiera la base. Amén, majestad, esto está duro, hermano. Mentira.
Nos atenemos, creemos que porque somos hermanos, hermano, el trabajo lo vamos a tener segurito ahí, ¿verdad? Aunque no funcionemos, aunque no, hermano, rindamos, entonces pensamos que va a ir mejor la cosa, pero no, es al contrario. Que hermano, si es una gente que no es cristiana, hay que servirle como al Señor. Si hermano, su patrón es un cristiano, usted sírvale mejor porque es cristiano, dice ahí la palabra. Y si a usted, hermano, algo no le gusta, dice, no sean respondones. Porque hay gente que así es. Dice, ahí viene el hermanito bravo, el hermanito bravo. Y dice, porque el hermanito cuando viene bravo no hay que hablar porque se viene enojado. ¿Cómo no puede ser eso? Si somos hijos de Dios, hermano, tenemos que desempeñar nuestro trabajo como que lo estamos haciendo para el Señor. Amén, hermano. Yo no sé cómo usted trabaja, pero si usted trabaja mal porque no respeta a su amo, a su patrón, o porque su jefe es un hermanito, entonces está abusando de esa posición, está mal. Porque ahí dice claramente, como a Cristo. 6. No sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, dice. ¿Ven? Fíjense de que el apóstol Pablo también, cuando escribe a Filemón, la carta a Filemón, el propósito de esa carta, o el tema de esa carta, es el tema de un esclavo, Onésimo. Que lo que sucede es que, hermano, no sé qué pasó con Onésimo, hermano, que defraudó a Filemón, y entonces se le fue. O a saber si Filemón lo metió preso. La cosa que en la cárcel, el apóstol Pablo conoce a Onésimo, lo evangeliza, se lo gana para Cristo, y le dice, mira hermano, ahora usted ya se entregó a Cristo, ahora usted al salir de aquí, usted tiene que regresar con su amo. Y la cosa que Pablo conocía al amo de él, porque era Filemón y era un colaborador de Pablo. Entonces, cuando usted salga de aquí, hermano, usted ya no siga huyendo de su amo. Usted regresa con él. Yo le voy a mandar una carta a Filemón para que lo reciba. Y cuando esa es la carta que Pablo le manda a Filemón, le dice, mira, aquí te mando a Onésimo, hijo mío que engendré en las prisiones. Ahora yo quiero pedirte un favor, Filemón, que por favor cuando Onésimo llegue, lo recibas ya no como esclavo, sino como un hijo de Dios. Así quiero que lo recibas. Te lo pido confiando en que me vas a obedecer. Y si algo te debe, anótalo a mi cuenta, le dice. Pero recíbelo ya no como esclavo, recíbelo como un ser humano. Ese es el propósito de esa carta. Entonces fíjese, a Filemón, que era el amo, Dios le manda y le dice, ya no lo trates como esclavo, trátalo como un ser humano, con respeto. Te ha hecho mal, te ha defraudado, pero perdónalo y dale otra oportunidad, porque como le digo, hermano, el patrón o el amo que quería matar a su esclavo, lo mataba y no había ley que lo protegiera durante el Imperio Romano. Pero como estaban las leyes judías, entonces los que eran esclavos de algún judío vivían mejor su esclavitud que cualquier hermano, otro esclavo que viviera bajo la esclavitud de otra persona que no era cristiana, que no eran hebreos. Luego dice 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad. Entonces, hermano, cuando usted acepta un trabajo, cuando usted dice, mira, queremos contratarte, te vamos a pagar tanto por semana, por 15, como sea, te vamos a pagar tanto, y usted acepta, usted ya quedó enredado en los dichos de su boca, porque usted ya aceptó. Usted ya no puede decir, me están estafando, se están aprovechando de mí, porque usted aceptó. Si usted ha dicho, no, mire, yo agarro este trabajo con la condición de esto, pero si usted no puso sus condiciones y usted aceptó lo que le ofrecieron, hermano, usted ha quedado enredado en los dichos de su boca, en su propia voluntad, y entonces por eso dice ahí, hermano, que lo que hay que hacer es que hay que servir de buena voluntad. Ya me comprometí, ya acepté esta oferta, ahora tengo que aceptarla de buena voluntad, y lo que tengo que hacer es servirle como al Señor. Ahora ya no le voy a servir a un hombre, le voy a servir al Señor.
Que no sea usted de los que llegan 1 hora tarde, 2 horas tarde. Que usted no sea de los que van a trabajar cuando les da la gana. No, hermano. De buena voluntad, usted adquirió un compromiso. Como hijo de Dios, usted tiene que, hermano, embellecer el evangelio. Y entonces, hermano, nada que llegar, hermano, entran a las 8 y llega a las 9. Usted llega a las 7, hermano. Usted llegue a las 7, póngase a la orden, póngase su ropa de trabajar, hermano, y si es posible, medio avance un poquito, hermano, que vean que usted es un hombre voluntarioso, que usted desea trabajar y que usted está agradecido con el trabajo que le han dado. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide. Entonces, lo que le quiero contar de la historia del pastor es, ¿sabe qué hicieron? Los corrieron a todos los hermanitos. Los corrieron. Les dijeron, bueno, hermano, le dijeron, en vista de que ustedes no quieren trabajar, estos 15 días que no estuvieron trabajando, el maestro de obra trajo a su gente y vengan a ver todo lo que avanzó. Y lo llevaron a ver. Para vergüenza de ahí. Miren todo lo que, en 15 días, lo que ustedes no hicieron en 6 meses, miren, en 15 días. ¿Sí? Así que, hermanos, muchas gracias, los esperamos en el culto. Muchos se fueron. Muchos se fueron. Hasta unos que eran servidores se fueron bravos porque le quitaron el trabajo. Pero si yo quiero, si yo soy un trabajador, un siervo, me han dado un trabajo y no lo estoy cumpliendo, lo que menos puedo esperar que me sigan dando trabajo. Lo más seguro es que me van a correr. Es lo más seguro. Entonces, hermano, no. Debe ser todo lo contrario, hermano. Ya yo hice un contrato, yo adquirí un compromiso. Hoy de buena voluntad debo de cumplirlo para que mi patrón esté contento. Y si me voy a ir con la frente en alto, que cuando me vaya, mi patrón no quiera que me vaya. Eso debe ser, hermano. Por eso Dios nos habla, hermano. Porque Dios quiere que se reconcilie, hermano, esa área de la vida. El área del trabajo es difícil, hermano, porque si a la persona le va mal en su trabajo, llega el hermano mal a su casa, molesto a su casa, y tal vez en el trabajo no revienta, pero la casa va a reventar la cólera. Con los hijos se desquita, con la mujer se desquita, y no me hablen, ahorita vengo bravo, que el viejo fue tanto de mi patrón aquí y allá, y no me hablen. No, hermano. Si usted trabaja bien, no va a haber problema. No va a haber por qué lo regañen. No va a haber por qué le digan cosas malas. Si usted trabaja bien. Ahora, si lo tratan mal, el apóstol Pedro dice, bueno, hay que soportar a los buenos y afables y también a los difíciles de soportar. Hay que aguantarlos. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, si usted quiere un trabajo perdurable, si usted quiere tener la esperanza de ganar más, sea un buen trabajador, sea cumplidor, cuide lo que es de su patrón como si fuera de Cristo. Cuando usted vea que un trabajador se está robando, vaya y póngale el dedo, no ponga el dedo, vaya y diga la verdad. Aunque le digan lengua larga, aunque le digan pone dedo, vaya y diga la verdad. Mire, patrón, quiero decir algo, fíjese que Julito con Miguelito se están robando el material. Y yo hasta les filmé, así que aquí traigo una prueba. Mira, aquí está la prueba cuando se estaban metiendo el material al carro de ellos. Mira. Porque el negocio ese es como si fuera de Dios. Y usted tiene que cuidarlo como que si Dios le ha dicho a usted, hijo mío, cuida mi negocio. Usted tiene que cuidarlo. Y cuando el hermano ve que están desperdiciando el material, diga, ¡hey! No desperdicies el material. Eso vale dinero. Estás perdiendo el patrón. Y al patrón, ¿y a ti qué te importa? Al patrón no le importa nada. Pues a mí sí me importa porque soy hijo de Dios, digan. Y lo que tú estás desperdiciando, lo estás haciendo como que le estás desperdiciando el dinero a Dios. Así que no lo hagas. Si no, lo voy a hablar con el patrón y le voy a decir. Aunque le digan ponedero, aunque le den bola negra, hermano, aunque no compartan los tacos con usted, no importa, Dios le va a dar comida a usted. Que ya no le den raite, pues ya no importa, Dios le va a proveer transporte, pero usted sea honesto, hágalo como que está sirviéndole al Señor. Que no vaya a venir un patrón por ahí y decir, mire, aquí trabaja fulano de tal. Sí, es que vamos a buscarlo porque se robó, hizo un material. Imagínese qué feo. Y sí, aquel diácono que está allá, él es el que usted busca. Imagínese qué feo, hermano.
O que el patrón diga, ¿y fulano? Ah, no, pues es que es cristiano, pero si se robó no sé cuántas cajas de material. Él dice que es cristiano. Qué feo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, para que el evangelio no sea vituperado, para que el nombre de Dios no sea vituperado, hay que hacerlo, tratar a nuestros patrones como dignos de todo honor. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oiga, esto es lindo, porque lo que Dios está diciendo, que lo que sembremos, cosecharemos. Ahí está diciendo. Y no dice que posiblemente, sino que dice sabiendo. O sea, es la verdad, la pura verdad. Que si usted hace el bien, ese bien va a recibir de Dios. Ay, qué lindo. O sea que, como le digo, usted va a tener garantizado su trabajo, hermano. Usted va a tener garantizado su trabajo. Cuando piense el patrón en quién es el que le puede cuidar más su negocio, va a pensar en usted, que se lo anda cuidando. Que ya los compañeros, los amiguitos de trabajo le dicen, este se cree el patrón, ya se cree el patrón. Pues sí, es que lo que está ahí es de Dios. Es del patrón, pero Dios dice que es como si fuera de Dios. Y tenemos que cuidarlo de Dios. Amén, hermano. Así que hoy con esa esperanza, hermano, de que lo que usted haga de buena voluntad, sepa que el bien que usted haga, dice, recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre, no importa. Si es esclavo, dice, igual lo vamos a bendecir. Si es libre, lo vamos a bendecir. Ahora viene con los patrones, versículo 9. Dice, y vosotros, amos. Lástima que aquí no hay ningún patrón, pero pues si hubiera alguno. ¿Algún jefe por aquí? Ahí en Facebook, en YouTube, algún jefe, algún dueño de negocio. Aquí les va. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Lo mismo qué? Lo mismo que Él les dijo a los otros. Lo mismo que Él les dijo a los otros. Que los traten a ustedes como que son mercancía de Dios. Así quiere que los... Usted va a tratar con amor, va a decir, no, ya es hora que vaya. Muchachos, a descansar. 20 minutos a descansar. Que descansen, pobrecitos. Que han trabajado mucho. Descansen. 20 minutos vamos a descansar. Y ahí está. Hermanos, paren, a comer, hermano. Vamos a comer. Y ahí está. No se preocupen. Coman tranquilos, descansen. Eso es lo que dice a los amos. Dice, igualmente con ellos, dejando las amenazas. ¿Ve? ¿Qué es lo primero que hace? Mira, pues, si no quieres así, pues entonces hay muchos en la línea esperando el trabajo. Así que te gusta, o si no, ahí está la puerta. Amenazas, ¿verdad? Amenazas. Eso no hay que hacer. No hay que hacerlo. Mira, a mí, aquí vamos a hacer cargo. A mí me gustan bien trabajadores. Así que si te gusta bien, y si no, te puede decir. Pero aquí, desde que comenzamos a las 6, no terminamos a las 6. Y si quieres comer, entonces come después de las 6. No. Esas amenazas no. Hay que ser justos, dice. Lo mismo que se les pide a ellos, que amen, que sirvan, que sean fieles. Lo mismo se le pide al amo, al patrón, que sea considerado, amoroso, cuidadoso, que les demuestre cariño, que les demuestre amor. Fíjense que cuando el Imperio Romano, hermano, estaba en su apogeo, la esclavitud era tremenda, hermano. O sea que de 4 ciudadanos que había en el Imperio Romano, 3 eran esclavos. O sea, el 75% eran esclavos. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado películas de un tal Espartaco. Ese hombre, eso no es leyenda, ni es un nombre inventado. Ese es realmente un hombre que existió, que fue esclavo. Era muy inteligente, muy fuerte. Entonces, Espartaco, cuando él se dio cuenta de que eran más los esclavos que los amos, él dijo, nos podemos liberar. Somos 3 contra 1. Adelante, muchachos. Nos están matando y nosotros no hacemos nada. Y así es como, hermano, este hombre lideró a los esclavos contra el Imperio Romano por mucho tiempo, aunque fue muerto en el año 70 a.C. murió Espartaco. Pero lo que quiero decir es eso, hermano, de que
lo que va a despertar de parte de Dios cuando el amo es cruel, esa injusticia, hermano, Dios la mira y de una manera u otra Dios le va a dar liberación a sus hijos. Realmente son sus hijos los que están siendo, hermano, matados, asesinados. Entonces, por eso, hermano, dice ahí: vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los esclavos, y vuestro, o sea, había un Dios para los esclavos y un Dios para los amos, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba ese Dios de los amos y los esclavos? Dice: en los cielos. O sea, el Dios suyo, don amo, es el mismo Dios de su esclavo. Lo que usted le haga a su siervo, el Señor que está en los cielos lo está viendo. Y si usted está maltratando la obra de Dios, a los hijos de Dios, Dios va a tratar con usted. Ahora, pero mi amo es inconverso, ese es impío, ese no tiene temor de Dios. Igualmente, sea lo que sea siervo libre, Dios está viendo la injusticia y Dios se va a ir contra ese amo cruel. Contra ese hombre se va a ir. Y mire, Dios es justo, hermano. Y Dios va a dar a su pueblo liberación y respiro de ese tipo de hombres y mujeres que se creen tiranos, que se creen, hermano, los dueños de las almas, de las vidas de las personas que trabajan para ellos. Y no es así. El dueño de los hombres es Dios, hermano. El dueño de los hombres es Dios. Entonces, si alguien, hermano, es amo, es dueño de un negocio, tiene que tratar con consideración a sus súbditos, a sus siervos. No voy a decir esclavos porque ya no es esclavitud, pero a sus siervos, a sus servidores, a sus trabajadores, tiene que tratarlos con amor, con cariño, con consideración. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque ¿qué dice? Y que para Él, o sea, para Dios, no hay acepción de personas. O sea, que a un amo, porque es cristiano, digan: a Dios no le importa este peón, si se no hace ni leer puede, ni papeles tiene que... Ay, Dios lo está viendo. Y dice: no, sea quien sea, color de piel, no importa. Es mi hijo, es un hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, así que hay que respetarlo como tal. ¿Eso es lo que Dios quiere? De que haya esa alegría, que ir al trabajo sea una alegría. Mire, el trabajo, hasta música se han hecho, el trabajo lo hizo Dios como castigo, digo el negrito del batey. No es así. No es así. No es así. El trabajo, hermano, Dios lo hizo para el bien del hombre. Para el bien del hombre. Para eso es el trabajo del Señor. Para el bien nuestro. Para que lo disfrutemos. Para que cuando estemos comiendo disfrutemos, dice, el fruto de nuestro trabajo. Para que veamos la alegría que hay de que sembramos una semillita y salió una fruta bien bonita. De que trabajamos una semana, un 15, y salió un cheque bien bonito. Eso es lo que Dios quiere. Que el hombre disfrute el fruto de su trabajo. Eso es lo que Dios quiere. Y puede ser duro el trabajo, puede ser, hermano, fatigoso, pero, hermano, es una manera de cómo Dios nos mantiene libres de pecar. Porque las 8 horas que estamos trabajando, estamos concentrados en el trabajo. Y ahí no se puede. Y le dice a la esposa: mira, amor, cuando esté trabajando no me llames, porque cuando estoy trabajando no voy a contestar, porque él está concentrado en su trabajo. Entonces puede el diablo tirarle dardos de fuego, pero pueden llegar los dardos de fuego, de tentación y qué sé yo, pero él está concentrado en su trabajo. De ahorita estoy trabajando, ahorita no, ahorita estoy trabajando. Se concentra en su trabajo. Entonces es una manera de cómo Dios nos mantiene ocupaditos, para que en lugar de pensar en el pecado, nos concentremos en el trabajo. Eso es lo que Dios quiere. Y usted, hermano, cuando vaya a comenzar a trabajar, lo primero que tiene que hacer es orarle al Señor. Señor, aquí vamos a comenzar un nuevo día. Aleluya. Dame sabiduría, Señor. Dame fuerzas. Dame agilidad, Señor. Que me abunde el trabajo, Señor del cielo. Dame gracia delante de mi patrón, de mi jefe, Señor del cielo.
Ayúdame, guarda a mis compañeros de trabajo, Señor. Que no haya accidentes, Señor. Que no pase nada malo, Señor. Todo eso, hermano, Dios quiere que lo hagamos. Eso es justo. Que nuestros trabajos, que sus trabajos, hermano, sean considerados como una fuente de trabajo que Dios le ha dado a usted y no un hombre. Y usted puede decir, este trabajo me lo dio Dios. Este trabajo lo voy a trabajar como que si le estuviera sirviendo a mi Rey, a mi Señor. Le digo, hermano, usted tiene garantizado su trabajo. Si usted hace eso, usted tiene garantizado su trabajo. Ahora, si usted es malcriado y respondón, el primero que van a sacar es usted cuando no haya trabajo. El primero. ¿Y a quién sacamos? Dicen, ya sabemos quién dice. Todos los respondones y malcriados y todos los incumplidos, esos son, sáquenlos de aquí. Y los sacan. Me digo, hermano, para los hermanos que contaba la historia del pastor, fue duro. Porque unos eran hasta supervisores, ya predicaban la palabra. Pero eran unos haraganes, aprovechándose de que era la obra de Dios, que eran hermanitos los que estaban trabajando. Dijeron, aquí vamos a hacer, tenemos trabajo para 100 años, dijeron. Estaban fijos en su trabajo para 100 años. Dios, no es así. Es para el Señor. Es para el Señor. Y mientras más rápido se saque y mejor se haga, mejor para el que lo hace, porque Dios le va a bendecir. Amén, hermanos. Así que, si usted es siervo, sométase a su Señor, a su patrón. Si usted es patrón, sométase a Dios, a su palabra, y sea cuidadoso y amoroso con sus trabajadores, porque son hijos de Dios, seres humanos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Y amén. Vamos a orar. Al Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Rey bendito, que nos das, que nos muestras, dándonos, Señor, bendiciones del cielo, bendiciones de la tierra, Señor, del cielo. A mis hermanos, Señor, del cielo, bendiciéndolos mucho con sus trabajos. Llena de gracia, Señor, a mis hermanos delante de sus patrones. Llena de gracia a mis hermanos patrones delante de sus siervos. Que haya una comunión, una reconciliación entre unos y otros, para que el Evangelio sea glorificado, para que sea siervo o libre, el nombre de Dios sea exaltado. Gracias, Padre. Bueno, que tu palabra, Dios mío, pueda lograr un rinconcito en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra sabiendo que el bien que hiciéramos, el bien recibiremos. Gracias, Señor. Gracias por este servicio.